Buenas noches, Abel Provincia, ¿cómo están? En este miércoles 22 de mayo es momento de cerrar la ronda de entrevistas electorales pensando en la cita con las urnas del próximo domingo y lo hacemos con las candidatas del PSOE y del Partido Popular. Comenzamos precisamente por la primera de ellas, con Yolanda Vázquez, candidata a la alcaldía de la ciudad por el Partido Socialista, que ya está aquí con nosotros en los estudios de la 8. Muy buenas noches, Yolanda. Buenas noches. En primer lugar, Yolanda, a mí me gusta comenzar estas entrevistas con la presentación del invitado, pero quiero que sea usted quien se presente, quien nos diga, aunque su imagen es de sobra conocida en los medios de comunicación, pero que nos diga quién es Yolanda Vázquez. Bueno, Yolanda Vázquez es conocida, como bien dices, Patricia, pero bueno, me presento, soy la portavoz en este momento del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ávila, lidero por lo tanto ese grupo municipal socialista y además mi profesión, aparte de dedicarme a la política, mi profesión es ser abogada, llevo más de 25 años de ejercicio en esta ciudad, en Ávila, soy madre de 2 hijas ya mayores, estudiantes y bueno, también tengo una faceta que siempre me gusta ponerla en valor cuando hablo de política, que es que soy deportista. ¿Y por qué dice eso que tiene que ver con la política? Yo creo que sí, que tiene que ver el haber hecho deporte y el ser deportista pues te forja un poco el carácter. Soy, por lo tanto, una persona luchadora y una persona que tiene los objetivos claros y los objetivos y las metas claras y lucho por ellas. Entonces, bueno, con esa intención vuelvo a presentarme a las elecciones municipales para, liderando el proyecto del Partido Socialista, ser la alcaldesa de todos y de todas las aulenses. Pues después hablaremos de esas metas, de eso que se propone usted al frente del PSOE para los próximos años, pero vamos a comenzar echando un poquito la vista atrás. Usted ha liderado la oposición también en estos últimos 4 años en el Ayuntamiento y teniendo en cuenta que el Partido Popular ha gobernado pero no en mayoría y que si el resto de partidos se hubieran puesto de acuerdo podrían haberle arrebatado la alcaldía, ¿no se sienten también un poco responsables de la situación de la ciudad? Bueno, quien ha gobernado es quien ha gobernado. Efectivamente, el Partido Popular perdió la mayoría absoluta hace 4 años, pero también es verdad que hubo un intento de haber alcanzado la alcaldía por parte del resto de grupos políticos, pero finalmente, después de aquellos encuentros del encanto, que seguramente se acordarán de esas reuniones que tuvimos el resto de grupos de la oposición, no se llegó a buen puerto porque hubo un partido, que fue el Partido Ciudadanos, que yo creo que dentro de una estrategia regional o autonómica, pues finalmente decidieron pues aliarse con el Partido Popular y además efectivamente incluso llegaron a firmar un pacto de gobierno y luego han ido firmando además documentos a lo largo de la legislatura que son los que han servido para sustentar al Partido Popular en el gobierno. O sea que es que aunque no tuvo la mayoría absoluta, pero sí que finalmente consiguió el respaldo del grupo de Ciudadanos que impidió, bueno, pues haber hecho una alternativa a ese gobierno de tantos años del Partido Popular y no pudo ser. Yo responsable, hombre, a lo mejor todos tuvimos algo que ver en el tema, pero fundamentalmente, como digo, fue el Partido de Ciudadanos, porque además luego ya se ha visto claramente que es quien ha apoyado al Partido Popular a lo largo de estos 4 años, con esas aprobaciones de los presupuestos año tras año, de las ordenanzas fiscales y en general, como digo, dando cobertura a esos pactos que firmaron en su momento. Vamos a mirar ahora ya hacia adelante y vamos a conocer ese proyecto que el PSOE presenta pensando en Ávila, dicen desde el corazón. Tienen claro que Ávila necesita un cambio, después entraremos a resumir lo que son las propuestas del PSOE en las diferentes materias, pero ¿cómo usted de algún modo podría confirmar o resumir todas ellas como primera aproximación? Bueno, es muy difícil efectivamente resumir todas las propuestas porque tocan todas las áreas del ayuntamiento y es un programa además extenso, aunque hemos hecho una versión reducida porque, claro, es muy complicado que además la gente se lea todas y cada una de las medidas que contemplamos. Pero es un programa que, como decías, Patricia, se ha hecho desde el corazón porque se ha hecho pensando en las necesidades de las personas. Lo del cambio, es verdad que parece un tópico, cada vez que hay elecciones esto tiene que haber un cambio, no es que lo digamos nosotros, es que es un sentir general. Además lo llevamos palpando estos años, pero sobre todo en estos 15 días de campaña, en lo que llevamos de la misma, la calle, los ciudadanos de Ávila nos están pidiendo que por favor de una vez demos portazo a los 30 años del Partido Popular
y abramos un tiempo nuevo, porque la ciudad lo necesita. Son muchos años de un mismo gobierno, de una inercia en las políticas que se han llevado a cabo, un abrir el ayuntamiento por las mañanas y cerrarle por las tardes, pero sin más, y la ciudad tiene muchísimo retraso en muchísimos ámbitos. Podemos hablar de calles, podemos hablar de barrios, podemos hablar de empleo, podemos hablar de todo, de cualquier campo que hablemos. Esta ciudad necesita bueno, que esté viva, que ahora mismo pues está en una parálisis, como digo, consecuencia de estos años de lo mismo, de siempre lo mismo. Yolanda Vázquez apuesta por una ciudad amable y un espacio urbano de calidad, atendiendo a asuntos como, por ejemplo, puede ser el alumbrado o la limpieza. ¿En qué creen que debe cambiar nuestra urbe en esos aspectos? Es lo que te estaba diciendo, Patricia. Los ciudadanos nos están diciendo cosas que son básicas y elementales. O sea, que es que no estamos hablando de grandes infraestructuras ni de grandes obras. Es decir, por favor, que tengamos una ciudad habitable, porque ahora mismo, vayas por donde vayas de la ciudad, sean los barrios o sea el centro, que nosotros lo consideramos un barrio más, con una especialidad, porque es nuestro casco histórico, nuestro casco patrimonial, pero vayas por donde vayas de la ciudad, te encuentras situaciones que no son de recibo, aceras intransitables porque tenemos árboles en medio de las mismas, bordillos, baches, en fin, por eso digo que es lo elemental, o sea, que es lo básico que una ciudad, una capital de provincia además, debe tener un presupuesto anualmente destinado a tener la ciudad en condiciones. Es verdad, hombre, que siempre hay cuestiones puntuales donde por una circunstancia puede estar un poco más deteriorado, un barrio, lo que sea, pero es que es la situación en general de la ciudad que hace que apostemos por una ciudad amable que ahora mismo no lo es. Podemos hablar de parques, podemos hablar de jardines, de parques infantiles inaccesibles. Bueno, la accesibilidad ya es un capítulo aparte, es verdad que es una ciudad que ha recibido premios, pero no es menos cierto que Ávila no es accesible. No hay una accesibilidad universal, ni siquiera los edificios públicos, titularidad del ayuntamiento, en su totalidad ahora mismo son aptos para que puedan acceder personas, no ya digo con algún tipo de discapacidad, sino con alguna limitación de movilidad o personas de una cierta edad, no pueden acceder a ciertas dependencias municipales. Eso no puede ser. Hablando ahora de economía y empleo, ustedes proponen más y mejor empleo, futuro para los jóvenes en definitiva, pero ¿eso cómo se consigue? ¿Cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo se puede atraer industria y crear nuevas oportunidades en Ávila? Sí, nosotros apostamos por el tema del empleo porque nos preocupa, nos lleva ya preocupando esta legislatura la pérdida de población en la ciudad. En los últimos 5 años hemos perdido más de 1.600 habitantes, en el año 2018 más de 500, y eso es consecuencia de un problema de fondo, y es que no hay oportunidades en esta ciudad, otros problemas también añadidos, pero concretamente no hay oportunidades para que la gente pueda hacer su proyecto de vida en esta ciudad, porque no hay empleo suficiente. Entonces nosotros, es verdad, lo digo siempre, un ayuntamiento no crea puestos de trabajo, bueno, crea los puestos de trabajo de los funcionarios, lógicamente, lo que es la plantilla municipal con las ofertas de empleo anuales, pero no crea empresas ni crea puestos de trabajo, pero sí que puede favorecer las condiciones para que las empresas se instalen en nuestra ciudad. ¿Cómo? Pues de muchas maneras. Se hace mucho hincapié en el famoso peaje. Es verdad que el peaje es un inconveniente porque las empresas a la hora de instalarse en un territorio pues buscan tener los menores gastos posibles de logística, en fin, lógicamente. Pero no es ese el principal problema. Nosotros entendemos que aunque no hubiera peaje, ahora mismo tenemos unas parcelas municipales que se podrían poner en el mercado, pero están ubicadas en un polígono, que es el de Vico Lozano, que no cuenta ni con las infraestructuras básicas, como puede ser la fibra para las telecomunicaciones. Entonces, una empresa, lógicamente, cuando busca dónde implantarse, pues lo que tiene que ver es si donde se va a instalar tiene los servicios suficientes para poder desarrollar su actividad. Y ahora mismo en Ávila hay muchísimas carencias. No se ha invertido nada en el polígono de las Servencias. Es verdad que en los últimos años sí que ha habido una inversión por un dinero que ha venido del Ministerio, pero el polígono de Vico Lozano, aun siendo muchísimo más moderno, tiene ahora mismo más carencias, incluso que el de las Servencias, porque no se ha hecho una inversión permanente como debiera haberse hecho. Como digo, es que no se cuenta ni con lo básico. Nosotros en nuestro programa pues tenemos una medida que consiste precisamente en la puesta en valor de ese polígono mediante inversiones necesarias para mejorarlo y para dotarle de unos servicios que ahora mismo no tiene.
Y otra de las medidas que llevamos es la atracción de empresas mediante la puesta a disposición de aquellos que quieran instalarse en Ávila o que estén buscando, como digo, suelo, pues en los alrededores fundamentalmente de Madrid, puedan encontrarlo en Ávila en unas condiciones más ventajosas que lo puedan tener en otros puntos limítrofes de la Comunidad de Madrid o de la capital de España. Esto no está todo inventado, no es una cosa que se nos haya ocurrido a los socialistas ahora de pronto, sino que en muchos ayuntamientos, precisamente porque tienen un problema parecido al nuestro, pues la manera de atraer empresas para que se implanten en sus polígonos es colocarlo, como digo, en el mercado, el suelo público, en condiciones ventajosas, con unos plazos de carencia para que en los primeros años las empresas no tengan que desembolsar un céntimo por la adquisición de ese suelo, o fórmulas jurídicas, hay muchas, que este ayuntamiento, liderado por el Partido Popular, en estos años no se ha molestado en buscar ni una. Ahí tenemos un suelo, ahí tenemos un polígono, que es un erial, y desde luego Ávila no está para que no se tome en serio el tema del empleo. En ese tema del empleo y de la industria hay un tema del que también ustedes, los diferentes partidos políticos, están hablando en esta campaña, se viene hablando de hecho en esta legislatura, que es ese plan Ávila 2020. Ustedes también lo contemplan en su programa electoral. ¿Hacia dónde creen que debe avanzar ese plan? A ver, el plan Ávila 2020, que fue un instrumento, que es una estrategia para dinamizar la economía de la ciudad y de la provincia, porque además ha habido muchos planes, pero por primera vez ha habido un plan mixto, por llamarlo de alguna manera, donde la provincia también se ha contemplado, porque es verdad que hay muchas sinergias entre la capital y la provincia que, desarrollando los mecanismos correspondientes, pues pueden servir para dinamizar económicamente tanto la ciudad como los pueblos de la provincia. Como digo, esa estrategia, muy participada además por los grupos de la oposición, por los sindicatos, por los empresarios, pues dio como resultado un buen instrumento, pero ese instrumento no se ha desarrollado. Principal motivo de la falta de desarrollo, pues que la Administración, que tendría que haberse implicado fundamentalmente y primordialmente en el mismo, que es la Junta de Castilla y León, no lo ha hecho, ya nos lo advirtieron. Ya nos lo advirtió el director de Industria de la Junta unos días previos a llevarlo a un pleno, cuando se le preguntó, estábamos hablando por el plan de Nissan, en ese momento era el plan estratégico de Nissan, se le preguntó por su aportación al Ávila 2020 y ya dijo que la Junta no iba a poner un céntimo más. A nosotros eso, la verdad es que nos supo muy mal. Me estoy refiriendo al Grupo Municipal Socialista, porque esa estrategia, insisto, se había desarrollado con la participación inexcusable de la Junta. Si la Junta, además, la financiación por parte de Ayuntamiento y Diputación venía supeditada a que la Junta invirtiera. La Junta no ha invertido más allá del plan de Nissan. Sí que es verdad que las inversiones en el plan de Nissan van a beneficiar al polígono de las Herbencias en general y a todas las infraestructuras que hay alrededor de donde se va a instalar finalmente la nueva factoría o las nuevas plantas de Nissan, pero como estrategia Ávila 2020 no han dotado presupuestariamente ninguna partida. Por eso nosotros ahora lo que llevamos en el programa es dinamizar ese plan 2020, lógicamente, como además estamos convencidos que la Junta va a estar presidida por nuestro compañero Luis Tudanca, pues tendremos ahí una mayor y mejor comunicación y una mayor capacidad de exigencia de que se contribuya financieramente a ese plan. Por otro lado, es que tampoco el Partido Popular, mejor dicho, el equipo de gobierno, ha hecho nada por el plan 2020, porque se firmó, se aprobó en un pleno, pero luego algunas medidas que se han recogido en los presupuestos del 2018, porque esto se aprobó en el 17, en el 18 ya se contemplaron algunas partidas con ese nombre y apellidos, Ávila 2020, concretamente 500.000 euros a mayores de la Plaza de Abastos, y no se ha ejecutado un solo euro. Por eso nosotros en el programa lo llevamos con la intención de que verdaderamente esa estrategia en la que todos pusimos mucha ilusión sea una realidad en Ávila y no un documento más de esos que quedan guardados en un cajón, como ha pasado estos años con todo lo que ha llevado a cabo el Partido Popular en el Ayuntamiento. También ligado a la actividad económica está el comercio. ¿Qué planes tiene la candidatura socialista para el mercado de abastos o especialmente para evitar que sigan proliferando por nuestra ciudad los locales vacíos? Bueno, el tema del comercio de proximidad no es un tema de esta campaña, no es un tema que hayamos tocado por primera vez en nuestro programa electoral. El tema del comercio nos viene preocupando de siempre, porque el comercio y la hostelería, el comercio de proximidad, son dos motores económicos muy importantes en esta ciudad. Por tanto, no es de ahora, o sea, es un tema que nos viene preocupando de siempre. Tan es así
que ya no le hablo de esta legislatura que está a punto de acabar, sino de la anterior, incluso bueno, siempre hemos estado llevando mociones y proposiciones al Pleno, pero llevamos una concretamente al Grupo Municipal Socialista, que además se aprobó, porque se apoyó por el Partido Popular, para dinamizar el comercio. Además fue un momento en el que estaban cerrando día sí y día también los comercios en todas las zonas de la ciudad, pero fundamentalmente en el centro, y era muy penoso ver comercios cerrados llenos de carteles pegados en unas condiciones, la verdad, que bastante lamentables. En ese momento, como digo, propusimos llevar a cabo una estrategia para dinamizar el comercio. Esa estrategia contenía medidas fiscales de incentivación de la apertura, con rebajas en las licencias, de apertura, de obra, etcétera, y llevaba también un componente de estética, porque, claro, lógicamente las medidas necesitan un tiempo de implantación y no pensábamos, no pretendíamos que eso supusiera de pronto que empezáramos a tener comercios abiertos. Pero para ese impasse lo que llevábamos en esa propuesta era que se hiciera una campaña de adecentamiento de los escaparates, de locales cerrados. De hecho, se llevaron a cabo, pues yo creo que en 3 o 4 locales comerciales, se pusieron unos vinilos, unos trampantojos, pero no se hizo más. La verdad que el Partido Popular en el Gobierno estos años se ha caracterizado porque incluso aquellas propuestas procedentes de la oposición que ellos han apoyado, finalmente no las han ejecutado. Por lo tanto, pues la verdad que ha sido bastante decepcionante, porque ya digo que incluso aprobadas por ellos mismos, finalmente no se ha hecho nada. Queremos recuperar esa estrategia de dinamizar el comercio de la ciudad, con un acompañamiento a esas empresas y con una formación para que los pequeños comercios puedan competir con el comercio electrónico, que ahora mismo es fundamental, y con esas grandes superficies que sí que se han instalado en nuestra ciudad y que lógicamente pues hacen una competencia bastante importante al pequeño comerciante, al que yo creo que Ávila le tiene que agradecer muchísimo, porque cuando no existían esos grandes centros comerciales, ahí estaban nuestras tiendas de siempre, nuestras tiendas de barrio, pues para ofrecernos sus productos. En el centro de todo esto también está la Plaza de Abastos. La Plaza de Abastos es un centro comercial que ha ido en decadencia los últimos años, que hubo un proyecto cuando gobernaba Miguel Ángel García Nieto en el ayuntamiento, bastante ambicioso, pero que también se dejó morir, porque se pidió financiación al gobierno, entonces liderado por Mariano Rajoy, y la subvención a la que se aspiraba, que era de más de 1 millón de euros, al final se quedó en 70.000, digo bien, ¿no? 70.000 euros, que con un poquitín más ha servido para hacer un lavado de cara y nada más. O sea que ese proyecto ambicioso, que en un momento determinado todos nosotros, desde luego el Grupo Socialista apoyó, igual se quedó en un cajón. En esta legislatura se retomó el volver a poner en valor y utilizarlo, porque está en el centro de la ciudad, y en la mayoría de las ciudades todo el mundo sabe pues que estos centros comerciales, las plazas de abasto, los mercados de abasto, pues han servido porque es que son, la verdad es que son símbolos de una época y de una ciudad, son emblemáticos, y se han llevado a cabo inversiones importantes para ponerlos en valor. Aquí, como digo, hemos dejado pasar 4 años sin que se haya hecho nada, más que un proyecto que el otro día nos lo presentaron y que por cierto es muy bonito, pero ahora toca ejecutarlo, porque no nos vale, es como estas estrategias que se aprueban, si luego las dejamos en un cajón, pues no sirve para nada. Nosotros, desde luego, en nuestro programa llevamos poner en marcha ese proyecto que, repito, fue un concurso de ideas que ganaron unas arquitectas y ha quedado muy bien, y que lo que pretende es, bueno, pues manteniendo esa esencia del mercado de abastos tradicional, pues compaginarlo con una zona pues de ocio, de degustación, de puesta en escena de productos gastronómicos de la tierra, etcétera, etcétera, lo que está haciendo, como digo, otras ciudades y otros ayuntamientos. Se nos acaba el tiempo, Yolanda, pero sí me gustaría terminar ese repaso a lo que es el programa electoral con el que usted concurre a la candidatura a la alcaldía de Ávila, con el principio, con lo que es el primer epígrafe de ese programa del PSOE, que dice que quieren un Ávila social e igualitaria. ¿A qué se refieren con ello? Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que la seña de identidad del Partido Socialista es la igualdad. Y cuando hablo de igualdad a todos los niveles, no solo la igualdad de género, que también, sino la igualdad de las personas con capacidades diferentes. Esta mañana teníamos ahí un coloquio con personas del mundo de la discapacidad intelectual y era absolutamente enriquecedor. A mí, desde luego, me han enseñado que son iguales que nosotros,
con distintas capacidades y que nuestras políticas, como así además lo llevamos en nuestro programa, tienen que ser para todos por igual. Y por lo tanto, como llevo diciendo y explicando estos días, cuando hemos hablado de nuestro programa, la igualdad es una política transversal que impregna todas las políticas a lo largo de las áreas de gobierno de un ayuntamiento. Estamos hablando de urbanismo, urbanismo accesible, urbanismo para todos, urbanismo de género, que también lo hay, y a todos los niveles políticas de igualdad. Y una Ávila social, porque bueno, somos el Partido Socialista y gobernamos para las personas. Yo creo que se ha demostrado a nivel del Gobierno de España, estos 10 meses que ha estado Pedro Sánchez gobernando para todos y para todas, y que además los españoles han sabido valorar cuando han tenido que meter su papeleta en la urna hace apenas unas semanas, porque el Partido Socialista, insisto, gobierna para todos, para todas, en igualdad, y por eso nuestras políticas tienen ese título. Vamos a mirar ya la cita con las urnas del próximo domingo. ¿Qué espera Yolanda Vázquez de esas votaciones y hasta dónde están dispuestos a alcanzar acuerdos? Bueno, nosotros tenemos esperanzas en poder gobernar esta ciudad, porque ya no solo por eso que nos recuerdan algunos compañeros vuestros y la gente en general, es que han estado muy cerca de las elecciones, y es verdad que el fenómeno Partido Socialista pues va a tener su reflejo en las elecciones municipales, que también nosotros creemos que, como decía antes, pues las personas han sabido valorar que las políticas socialistas son para favorecer y para mejorar la vida de la gente. Pero no solo por eso, sino porque en estos días que llevamos intensísimos de campaña, en la calle la verdad que estamos percibiendo un ambiente muy favorable en primer lugar al cambio, como decía antes, acabar con lo de siempre, porque han sido 30 años de lo mismo, de más de lo mismo y más de lo mismo, han ido cambiando las caras, distintos alcaldes, distintos concejales, pero han sido el mismo Partido Popular de siempre y haciendo lo mismo de siempre, por eso la ciudad, como digo, está como está. Entonces la gente nos está transmitiendo que hay que cambiar. Y además ese cambio le ven liderado por el Partido Socialista, porque otras opciones o son más de lo mismo que ahora están con otros colores, o son los que han estado apoyando al Partido Popular, como decía antes al principio de mi intervención, y por lo tanto las personas en Ávila están viendo que el cambio solamente puede venir de la mano de quien de verdad puede liderarlo, que es el Partido Socialista. Por eso tenemos mucha esperanza y mucha ilusión. Dicho lo cual, también es cierto, y somos realistas, vamos a concurrir muchísimas fuerzas políticas, el panorama está muy abierto y probablemente ese gobierno que sí que queremos liderar pase por acuerdos. Bueno, pues nosotros ya demostramos hace 4 años que hablamos con todo el mundo, que dialogamos. También yo creo que el Partido Socialista puede presumir de que es dialogante y de que le da la palabra a todo el mundo y de que no impone y de que lo que quiere es, como digo, conciliar. Así que en esta ocasión, pues lógicamente en la misma línea de diálogo y de hablar. Pues Yolanda Vázquez, tenemos que cerrar esta entrevista y sí que dedicamos un último minuto para que se dirija a los abulenses, esa es su cámara, y lance el último mensaje que desee. Bueno, pues a los abulenses les digo que el eslogan que el Partido Socialista ha escogido para esta campaña electoral es nuestro momento. Y cuando hemos dicho que era nuestro momento, no es que sea el momento del Partido Socialista solo, que también es el momento nuestro, de todos los abulenses, es el momento de Ávila, es el momento de cambiar, es el momento de acabar con lo de siempre, con las políticas de la inercia que han llevado a Ávila a una ciudad que nosotros pretendemos recuperar y que sea una Ávila revitalizada y para los ciudadanos y para las personas, como yo decía. Pues Yolanda Vázquez, candidata a la alcaldía por el PSOE de Ávila, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y mucha suerte en lo que resta de campaña. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches también a todos ustedes, aunque no se vayan, porque en pocos minutos, a partir de las 11 de la noche, volvemos aquí con la última entrevista electoral con el Partido Popular, así que nos vemos en pocos minutos.